una mochila de Montblanc, una bolsa de plástico de supermercado, 250.000 euros en billetes de 50 y un ministro del gobierno de España guardando ese dinero en un cajón de su despacho sin contarlo, sin decir nada, sin inmutarse. Eso es lo que Víctor de Aldama ha contado hoy ante el Tribunal Supremo, con nombres, con fechas, con detalles. Y cuando termines de ver este vídeo, dime en los comentarios si crees que esto puede quedar impune o si esta vez alguien va a ir a la cárcel de verdad. Hoy ha sido el día más importante de este juicio. Aldama ha hablado y lo que ha salido de su boca en el Tribunal Supremo es la descripción más detallada y más brutal de cómo funciona la corrupción en los despachos del poder en España que se ha escuchado nunca en un tribunal. Si quieres seguir este caso en tiempo real, suscríbete ahora. Cada día publicamos lo que los grandes medios no cuentan. Dale al botón de suscripción y activa la campana para no perderte nada. Vamos con los hechos, porque hoy no hay opiniones, hay declaraciones juradas ante el Tribunal Supremo. Aldama ha explicado cómo funcionaba el sistema de pagos en efectivo. Las constructoras que querían ganar contratos públicos le pagaban a él en efectivo y él se lo llevaba a Koldo García y a Ábalos directamente, en persona, al Ministerio de Transportes. ¿Cómo entraba al ministerio? Por la puerta de atrás, por el ascensor privado del ministro, sin que nadie le parara, sin que la Guardia Civil le dijera nada, porque había órdenes del propio Ábalos de que pasara sin problemas. Todo el mundo que le veía por allí sabía perfectamente quién era y por qué estaba ahí. Y lo que llevaba era esto. Si traía entre 50 y 60.000 euros, los metía en 2 o 3 sobres. Si traía más y ha llegado a traer hasta 250.000 euros de una sola vez, lo metía en una bolsa de plástico de Carrefour dentro de una mochila de Montblanc, una bolsa de Carrefour. Con 250.000 euros en el Ministerio del Gobierno de España, llegaba al despacho del ministro, recorría el pasillo hasta el fondo, entraba y depositaba el dinero en la mesa de Ábalos, detrás de una maqueta de un tren de Adif que el ministro tenía en su despacho. Y Ábalos, ¿qué hacía? Según Aldama, por educación o por lo que fuera, ni lo contaba ni nada, y directamente lo guardaba en un cajón. 250.000 euros de dinero corrupto en el cajón del despacho del ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez. Pero eso no es todo, porque Aldama ha explicado cómo se calculaba exactamente cuánto dinero había que llevar cada mes. Y este detalle es el más brutal de toda la declaración. Koldo García le convocó un día a su despacho en Alfonso 1232. Se sentaron y Koldo le dijo textualmente esto: «Mira, estos son los gastos que tiene el jefe, las cosas de su mujer, los niños, el colegio, lo mío, lo de pagar la casa donde vivo del jefe». Y lo sumó todo, 9.000 y pico euros, 10.000 por redondear, el jefe, Ábalos, el ministro del gobierno, sus gastos personales, la mujer, los niños, el colegio, la casa, todo pagado con dinero corrupto, con dinero de las constructoras que querían ganar contratos públicos, con el dinero que debería haber ido a carreteras, a hospitales, a colegios públicos. A ti. Y Aldama le respondió a Koldo con una frase que ha quedado grabada en el acta del Supremo. «Koldo, no te preocupes, cuenta con los 10.000 euros todos los meses asegurados. 10.000 euros al mes, garantizados, para pagar los gastos personales del ministro». Y eso no duró unos meses. Duró desde 2019 hasta finales de 2022. Más de 3 años, más de 36 meses, más de 360.000 euros para los gastos personales de Ábalos. Solo de ese concepto, solo de esa partida, porque había más, porque aparte de los gastos personales de Ábalos estaba la financiación del partido. El PSOE Koldo le explicó a Aldama que necesitaban financiación para el partido, que no podía facturarse, que tenía que ser en dinero en efectivo, y Aldama lo entendió y lo aceptó. Las constructoras pagaban. Él cobraba, y parte de ese dinero iba directamente a financiar al Partido Socialista Obrero Español, en efectivo, fuera de cualquier control, fuera de cualquier registro, fuera de la ley.
Eso es financiación ilegal de partido político. Es uno de los delitos más graves que puede cometer una organización política en una democracia. Y Aldama lo ha descrito hoy ante el Tribunal Supremo con total detalle. Y ahora viene la parte que lo conecta todo con el nivel más alto del poder. En varias ocasiones durante su declaración, Aldama ha mencionado al uno, el número uno, el jefe de los jefes, la persona que estaba por encima de Ábalos en esta estructura, y cuando los jueces le han preguntado directamente quién era el uno, Aldama no ha dudado. El uno era Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España. Aldama ha explicado que Koldo le trasladaba en muchas ocasiones las instrucciones y las necesidades del uno, que las decisiones importantes pasaban por el uno, que la financiación del partido, los contactos internacionales, las operaciones más sensibles tenían el conocimiento y el visto bueno del uno, del presidente. ¿Tiene Aldama pruebas directas de eso? ¿Tiene mensajes, audios, documentos que lo demuestren? Eso es lo que tiene que determinar el Tribunal Supremo. Pero lo que ha dicho hoy en esa sala, bajo juramento, ante 5 magistrados del Tribunal más alto de España, es que Pedro Sánchez era el uno, el que estaba al tanto, el que daba el visto. Bueno, piénsalo, un exministro sentado en el banquillo, un comisionista declarando que le llevaba 250.000 euros en una bolsa de Carrefour al despacho de ese ministro. Y que por encima de ese ministro estaba el presidente del gobierno. ¿Qué pasa ahora? ¿Puede Sánchez seguir gobernando España con esta declaración encima de la mesa? ¿Puede seguir en la Moncloa el presidente, al que un testigo bajo juramento ha señalado como el número uno de la trama? Y la pregunta más importante de todas: ¿llegará la justicia hasta él? Dinos en los comentarios tu veredicto. ¿Crees que Sánchez caerá o el sistema le protegerá una vez más? Deja tu opinión abajo y suscríbete si no lo has hecho todavía. Mañana seguimos con las declaraciones de Koldo y Ábalos. No te lo puedes perder. Pero antes de que te vayas, hay algo más, un premio para los que se han quedado hasta el final, porque hoy no solo tenemos el resumen de lo que ha dicho Aldama, tenemos algo que no vas a encontrar en ningún otro sitio: 12 minutos de la declaración filtrada de Aldama en el Tribunal Supremo. Su voz, sus palabras exactas, sin editar, sin cortes, sin que nadie te lo cuente, tú mismo escuchándolo de primera mano. 12 minutos en los que Aldama explica con sus propias palabras cómo entraba al ministerio con la mochila, cómo calculaban cuánto dinero había que llevar cada mes, cómo le hablaban del uno, cómo funcionaba por dentro una organización criminal que haya estado gobernando España durante años. Esto es lo que los grandes medios no te van a poner. Esto es lo que Moncloa no quiere que escuches. Y tú lo tienes aquí, ahora, porque te has quedado hasta el final y te lo mereces. Escúchalo, escucha a Aldama con sus propias palabras. Y cuando termines, dinos en los comentarios qué es lo que más te ha impactado. Si después de escucharle sigues creyendo que esto puede quedar impune, o si esta vez la justicia va a llegar hasta arriba del todo. Dinos tu veredicto. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Y mañana seguimos con las declaraciones de Koldo y Ábalos. No te lo puedes perder. Ellos no querían exponerse porque al final es el ministro y es el asesor del ministro. Ellos necesitan un empresario que pueda tener reuniones en el sector, que sea conocido en el sector y que conozca, digamos, a las constructoras y que sepan de alguna manera con quién pueden hablar de esto y con quién no. Tienen que tener claro que esa persona al final tiene que ser una persona de confianza. Yo ya había demostrado de alguna manera mi confianza con ellos. Y entiendo que, hablando de lo que estábamos hablando, de contratos millonarios con licitaciones millonarias, no podían decirle a cualquiera, no podían coger a cualquiera para hablar con estas empresas y sobre todo para hablar con las cabezas visibles de estas empresas o con los delegados de estas empresas. Las titulaciones que tiene que tener la empresa para poder aplicar a esos contratos o a esas licitaciones. Entonces, lo que hago o en este momento a lo que yo me aferro es un poco a lo que me van diciendo ellos. Quiero decir, me dicen: siéntate con esta constructora, que te digan a qué licitación quieren ir,
nos las marcas, ¿vale? Que te den 3 licitaciones, porque va a ser de la siguiente manera. En una licitación va a quedar en baja temeraria, en otra licitación les vamos a poner por mitad de la tabla y en otra licitación les vamos a poner ya arriba de la tabla para que gane la licitación. Durante digamos, esas licitaciones, que hubo varias al principio, pues las constructoras se me quejaban mucho, y con más de una tuve bronca, porque en cada licitación hay un trabajo de ingeniería y en cada licitación hay un gasto por parte de la constructora. Entonces ellos me decían, oye, Víctor, no estamos entendiendo nada. Dice, además, lo están haciendo fatal. Nos están poniendo en baja temeraria cuando hacemos la misma ingeniería para otra obra, y con el mismo trabajo de ingeniería nos están sobrepuntuando. Al final alguien se va a dar cuenta de esto. Yo decía, ya, pero es que yo ni entiendo la fórmula ni entiendo cómo hay que hacerlo. Yo doy digamos, las directrices de lo que me están diciendo que os dé a esa época, que es 2018, estamos hablando de 4 años antes. Cuando llega este momento es exactamente lo mismo, por no, digamos, enrollarme como me he enrollado con México, y por hacerlo corto. Tengo las mismas relaciones en Venezuela, por no decir algo más altas, porque entonces yo ya estaba hablando por entonces con la señora vicepresidenta para otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con esto. Estamos hablando del año 2014, ¿vale? En el que hoy es la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ¿vale? Esto, obviamente, como todo lo demás, en todas nuestras conversaciones, porque ya son conversaciones diarias y WhatsApp diarios y llamadas diarias con Koldo García, todos los días, no un día sí uno, todos los días. Y sin exagerar, WhatsApp a lo mejor cada media hora, todos los días. WhatsApp de broma, WhatsApp de no broma, WhatsApp de trabajo, WhatsApp de no trabajo, de todo. Porque hay un momento en el que me convierto en, pues no sé, en el comodín de la llamada, por llamarlo de alguna manera. Y se me llama para todo. En el que quiero decir también que no estoy criticando, que a mí que me llamara el asesor del ministro y que me llamara para todo me fortalecía, por decirlo de alguna manera. Sí, quiero decir, no me estoy quejando de nada ni estoy haciendo una crítica de esas llamadas, simplemente estoy exponiendo cómo era eso. Directamente no, pero sí tengo una relación muy cercana con Henry Ramos Ayub, ¿vale? Que es el presidente y líder del partido, digamos, más importante que hay en Venezuela, que es el que hace un poco de bisagra, pues, en la Audiencia Nacional y con el gobierno de Maduro, ¿vale? Es el partido histórico de toda la vida, y él siendo una persona muy importante, un político muy importante en Venezuela, y luego siendo también muy importante en la Internacional Socialista, ¿vale? Cuando yo le hablo de esto a Koldo, Koldo, digamos, se sobrecita. Bueno, pues una de sus prácticas era que no daba tiempo a contarle las cosas, que inmediatamente estaba llamando o estaba mandando un audio, y yo le decía, pero espérate, porque yo tengo que hablar. Entonces, en ese momento llama inmediatamente al señor Ábalos a decirle, oye, Víctor es íntimo amigo de Henry Ramos Ayud, que es internacional socialista. Bueno, yo igual no entendía todavía el porqué, como me había pasado en el momento del PRI en México, por qué tanta insistencia con la Internacional Socialista. Entonces me dicen que si puedo hablar con ellos para tener una reunión, o por si pueden venir a España, que serán invitados por parte del ministro como secretario de la organización a Henry Ramos Ayud. Le digo que sí, que no hay ningún problema. Se me pide que yo, como les conozco, que si yo puedo hacer, digamos, la membresía, la carta, o llamémoslo como queramos. Yo le pido a mi secretaria que... Sí. Perdón. Yo le pido a mi secretaria que haga una carta tipo, ¿vale? Pues para invitar a Henry Ramos Ayud aquí. Se la paso a Koldo, me dice Koldo que está perfecta, y la ponen en papel membretado del Partido Socialista,
¿vale? Quiero decir, yo quiero dejar muy claro, ese papel yo ni puedo hacerlo, ni puedo falsificarlo, ni sé cómo conseguir un papel oficial y una carpeta oficial si no la robo de la sede Ferraz del Partido Socialista, ¿vale? Y a la vez se me hace una encomienda para llegar a Guaidó, ¿vale? Para ofrecerle a Guaidó, digamos, toda la ayuda en ese momento de empresas españolas, de administraciones españolas y de todo en un conjunto del Gobierno de España. Es una cantidad menor a todo lo que se le ha dado, quiero decir, y es algo que se da porque se me ponen encima de la mesa una serie de gastos. Y ellos me dicen, esto es lo que necesitamos todos los meses. Luego, aparte, lo demás que lo explico ahora o lo desarrollo, explica, ¿no? o lo desarrollo, para entenderlo de o lo desarrollo mejor. Sí. El momento exacto, no lo sé, quiero decir, no sé la fecha del momento exacto y el mes exacto, pero ya tenemos una confianza, ya llevamos hablando mucho tiempo. Él me dice en muchas ocasiones que necesitan financiación, como he dicho, para el partido, ¿vale? A lo que yo ya entiendo luego cuál es ese tipo de financiación cuando se me dice que no se puede facturar a las empresas, a las constructoras, que es por lo que yo pensaba que estaba al principio, porque entendía que yo era el vínculo como promotor para poder facturar a la constructora y que yo fuera el que hiciera ese tipo de donaciones, hasta que se me explica que no, y que tiene que ser en dinero en efectivo, que entiendo entonces que mi vínculo no era ese, sino era otro totalmente diferente, al que por supuestamente, como he dicho, veo la oportunidad y digo, bueno, pues si yo os doy, vosotros me tenéis que dar, ¿vale? Y a lo que yo no hago, quiero decir, yo quiero también dejar claro esto, yo no les busco a ellos para que me den dinero o para que me den obras para yo pagarles. Yo lo que busco es tener notoriedad. Yo lo que busco con mis relaciones cuando se las demuestro en México o en Venezuela es tener notoriedad y tener más poder para yo poder hacer mis negocios en otro ámbito o en otros sitios o de lo que ellos me vayan dando. No para, yo les digo, oye, darme esto y yo os pago tanto. Yo no hablo nunca en ese contexto de darme esto y yo os pago tanto. Son ellos los que me vienen a mí diciéndome, te voy a presentar empresas para que hagamos esto y empiezan con el Partido Socialista. Es decir, de ahí se deriva a que me dicen, oye, aparte del dinero que nos vas a ir dando, que empieza a desarrollarse porque ya se empiezan a dar contratos, se empiezan a dar licitaciones a estas empresas que hemos expuesto y las empresas empiezan a pagarme en efectivo. Y yo empiezo a llevar dinero en efectivo a Koldo García y al señor Ábalos. Primero pido disculpas por lo que he dicho de que los 10.000 euros es significativo, pero es que para mí es significativo por las cantidades que se han entregado. Quiero decir, los 10.000 euros es en una reunión que yo tengo con Koldo García en mi despacho de Alfonso 1232, en el que él me dice, mira, estos son los gastos que tiene el jefe para las cosas de su mujer, de los niños, del colegio, lo mío. Lo de pagar la casa que le estoy pagando al jefe, donde vivo del jefe y tal. Bueno, sumar, no me acuerdo, 9.000 y pico, 10.000 euros por redondear. Y yo le digo, Koldo, no te preocupes, cuenta con los 10.000 euros todos los meses asegurados. Pero es que eso no es desde el año 2019 hasta que el señor Ábalos cesa en julio de 2021. Es que eso yo sigo cumpliendo lo que he hablado con él, aunque ya esté enfadado, peleado, llamémoslo lo que queramos con él, hasta 2022, finales de 2022. Es decir, durante todo este tiempo, de 2019 al 2021, yo les he entregado cantidades de dinero en efectivo a los dos, en sobres. Muchas veces yo me llevaba una mochila de Montblanc, que si se ven o si se pueden acceder a las grabaciones del Ministerio, se podrá ver que yo accedía al Ministerio ya por la parte de atrás del Ministro, por el ascensor del Ministro, directamente a estancias del Ministro, sin que nadie me parara, sin que la Guardia Civil me dijera absolutamente nada, que todo el mundo que me veía por allí ya perfectamente me reconocía y daba a entender que yo pasaba por allí porque había órdenes del Ministro y de Ábalos de que yo pasara por allí. En esa mochila llevaba el dinero. Yo no llevo mochila nunca en mi vida. Todo el mundo que me conoce sabe que yo voy sin mochila.
y solamente llevaba la mochila cuando llevaba dinero en cantidades importantes al ministerio. Si llevaba entre 50 y 60.000 euros, lo llevaba en un sobre, porque en billetes de 50 pues, es un taco así y lo llevaba en un par de sobres o 3 sobres. Si llevaba cantidades más altas, como he llegado a llevar alguna vez, hasta 250.000 euros, lo llevaba en la mochila. Y en su casa, en una bolsa de plástico de Carrefour dentro de la mochila, en la casa del viso. Que entro a la casa del viso, me voy por el pasillo hasta el final, donde el señor ministro tenía su despacho, en el que detrás de él, donde se sentaba, tenía una maqueta de un tren de Adif, y ahí en la mesa le depositaba el dinero. Obviamente el señor ministro, por educación o por lo que fuera, ni lo contaba ni nada, y directamente lo guardaba en un cajón.